¿Cómo sabes si realmente tienes el Espíritu Santo? Quiero darte 7 señales bíblicas que demostrarán de una vez por todas que tienes el Espíritu Santo. Entonces, si alguna vez has dudado o te has preguntado sobre la presencia del Espíritu Santo en tu vida, o si conoces a alguien que se pregunte si tiene el Espíritu Santo, este mensaje es para ti. Estas verdades solidificarán esta revelación en tu corazón de una vez por todas. Entonces, el primer signo de la presencia del Espíritu Santo en tu vida es confianza en la salvación. Romanos 8 dice: porque su Espíritu se une al nuestro para afirmar que somos hijos de Dios. Muchos creyentes dudan o se preguntan si tienen o no la presencia del Espíritu Santo en su vida. Ellos hacen preguntas como: ¿realmente recibí el bautismo del Espíritu Santo o el Espíritu Santo me dejó por algún error que cometí? La maravillosa verdad que la Escritura nos da es esta: cuando el Espíritu Santo hace morada en el individuo, esa es la persona que ha recibido a Cristo como Señor. Entonces, el Espíritu Santo comienza a trabajar para afirmar la verdad. Esto es, que perteneces a Dios en tu corazón. Entonces el Espíritu Santo es quien nos convence de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es esa voz, esa certeza, ese sello de promesa sobre nosotros que nos dice que de hecho pertenecemos a Dios. Así, la confianza en tu salvación es prueba y señal de que el Espíritu Santo habita en ti. Ahora entiendo que esto puede hacer que algunos creyentes se pongan un poco nerviosos porque al oír esto, aquellos de ustedes que se preguntan si tengo la presencia del Espíritu Santo pueden decir: bien, me pregunto si tengo la presencia del Espíritu Santo y por lo tanto probablemente no tengo la presencia de Él. Pero en realidad no es tan simple. Mira, mientras que el Espíritu Santo constantemente nos habla y nos afirma que somos verdaderamente hijos de Dios, el enemigo también nos habla. El enemigo también siembra semillas de duda. Entonces, esa medida de bien, tengo dudas y por lo tanto no pertenezco a Dios, no es una buena medida en absoluto, porque hay una guerra, hay una batalla. Ahora, para entender esta batalla, es necesario mirar lo que la Biblia nos dice sobre el Espíritu Santo y nuestra identidad como hijos de Dios. En Romanos capítulo 8, verso 16, está escrito que el propio Espíritu testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esto significa que incluso frente a las dudas e incertidumbres, tenemos una confirmación interna de nuestra filiación divina. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos asegura que pertenecemos a Dios. Es importante recordar que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida también está acompañada por frutos. Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23, describen el fruto del Espíritu como amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Estos son signos tangibles de la presencia del Espíritu en nuestra vida. Por lo tanto, en lugar de enfocarnos en las dudas que el enemigo siembra en nuestro corazón, deberíamos observar nuestra vida y verificar si estas cualidades están presentes y creciendo. Esto no quiere decir que seremos perfectos o que no tendremos días difíciles, pero sí que en la jornada con Dios, estas cualidades se volverán cada vez más evidentes. Es fundamental comprender que el enemigo usa la duda como una herramienta para alejarnos de la verdad de Dios. Efesios, capítulo 6, verso 11, nos exhorta a revestirnos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las astutas ciladas del diablo. Esto implica estar enraizado en la palabra de Dios, conociendo la verdad que ella nos revela sobre quiénes somos en Cristo. Cuando conocemos la verdad, podemos combatir las mentiras y las dudas con la certeza de nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Hay un diálogo interno que va y viene entre el bien y el mal, y ese diálogo interno hace que en un momento creamos que somos de Dios y en el momento siguiente dudemos de que pertenecemos a Dios. Pero es así como sabes que tienes la presencia del Espíritu Santo.
En el fondo de tu espíritu sabes que eres de Dios. La confianza en el fondo de ti. Ahora puedes luchar en tus emociones algunos días. Puedes sentir que no perteneces a Dios. Puedes luchar mentalmente. A veces puedes pensar que no perteneces a Dios, pero en el fondo de tu espíritu siempre hay esa paz subyacente, tan profunda, y aún sabiendo que de hecho tienes salvación, que de hecho eres un hijo de Dios, y esto verdaderamente es obra del Espíritu Santo que habita en ti. El número 2 es carácter piadoso. Gálatas 5:22-23 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, control propio. Contra tales cosas no hay ley. El carácter, no el carisma, es el estándar del Espíritu. Sabes que tienes la presencia del Espíritu Santo, no necesariamente porque el poder de Dios repose sobre tu vida, aunque esa sea una de las señales, sino porque el carácter de Cristo está desarrollándose en ti. El carácter de Cristo es el signo supremo de que de hecho perteneces a Dios, que de hecho llevas la presencia del Espíritu Santo. Observa, las personas pueden falsificar el poder, pueden fingir orar en lenguas, pueden fingir hacer milagros, pueden fingir vivir vidas piadosas, todo mientras viven un patrón doble. Pero la prueba de que has recibido el bautismo del Espíritu Santo, la prueba de que la presencia del Espíritu Santo habita en ti, es que eres un poco más como Jesús hoy de lo que eras ayer. La prueba está en cómo vives, la prueba está en cómo te comportas, la prueba está en cómo caminas según las normas divinas. Estás viviendo con un carácter piadoso. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, versos 22-24, nos anima a despojarnos del viejo hombre que se corrompe por las concupiscencias del engaño y renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre, que según Dios es creado en verdadera justicia y santidad. Esto significa que, al recibir el Espíritu Santo, somos llamados a abandonar nuestras antiguas prácticas y vivir de una manera que refleje la santidad y la justicia de Dios. Entender esto es crucial porque vivimos en un mundo donde las apariencias pueden ser engañosas y las personas pueden intentar proyectar una imagen de santidad sin una verdadera transformación interior. Sin embargo, el verdadero test de nuestra fe y del bautismo del Espíritu Santo no está en las apariencias exteriores, sino en la transformación continua de nuestro carácter y en nuestras acciones diarias. ¿Estamos amando más? ¿Estamos ejerciendo mayor paciencia? ¿Nuestro comportamiento refleja la paz que excede todo entendimiento? Además, Santiago capítulo 3, verso 17, habla sobre la sabiduría que viene de lo alto. Pero la sabiduría que viene de lo alto es primero pura, luego pacífica, moderada, tratable, llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad, sin hipocresía. La verdadera sabiduría que el Espíritu Santo nos da nos guía a vivir de una manera que es congruente con las enseñanzas de Jesús, mostrando misericordia, produciendo buenos frutos y viviendo sin hipocresía. Por lo tanto, la verdadera prueba del bautismo del Espíritu Santo y de su presencia en nuestras vidas no está en manifestaciones externas que pueden ser falsificadas, sino en una transformación interna continua que nos hace más similares a Jesús. Esto se refleja en cómo tratamos a los demás, en nuestra integridad y en nuestra capacidad de amar incondicionalmente. Es un camino que requiere dedicación diaria, oración y sumisión a la voluntad de Dios, permitiendo que Él nos moldee según su corazón. El número 3 es pasión y poder para el evangelismo. Hechos 8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Nota aquí que la Escritura nos dice que cuando la presencia del Espíritu Santo viene o su poder reposa sobre alguien, ellos se convierten en testigos. Entonces, vemos que un individuo recibirá un poder y una pasión para evangelizar.
Existe esa audacia piadosa que viene sobre alguien que ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Cuando estás bautizado en el Espíritu Santo, su pasión se convierte en tu pasión, y su pasión es el nombre de Jesús, su pasión es el Evangelio. El Espíritu Santo es el mayor evangelista del cielo, el mayor líder de adoración. Nadie ama a Jesús como el Espíritu Santo y nadie ama el Evangelio como el Espíritu Santo ama el Evangelio. Nadie desea ganar a los perdidos como el Espíritu Santo desea ganar a los perdidos. Y cuando su presencia habita en tu vida, ese poder y esa pasión se vuelven evidentes en ti. Este poder y pasión por el evangelismo, que viene a través del bautismo en el Espíritu Santo, transforma completamente la manera en que vivimos y compartimos nuestra fe. No se trata solo de una obligación o de un deber, se convierte en un deseo ardiente de ver a otras personas conocer y experimentar el amor y la salvación que encontramos en Jesús Cristo. El libro de Romanos, capítulo 10, verso 14, cuestiona: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? Este pasaje resalta la importancia del evangelismo y cómo somos llamados a ser esa voz que anuncia las buenas nuevas. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos capacita para superar el miedo, la timidez y las incertidumbres que frecuentemente nos impiden compartir nuestra fe. Él nos da audacia y sabiduría para hablar las palabras correctas en el momento adecuado. En Efesios capítulo 6, verso 19, Pablo pide oraciones para que le sea dada la palabra con audacia, para hacer conocido el misterio del Evangelio. Esto muestra que incluso Pablo, un gran evangelista, reconocía la necesidad del poder del Espíritu Santo para evangelizar eficazmente. Además, el Espíritu Santo nos da una comprensión más profunda del corazón de Dios por los perdidos. En Lucas, capítulo 15, encontramos la parábola de la oveja perdida, donde Jesús ilustra el gran amor del Padre por cada individuo perdido. Ese amor, esa compasión por el perdido, es algo que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones, motivándonos a salir, buscar y salvar lo que estaba perdido. La pasión por el evangelismo, por lo tanto, no es algo que podamos generar por nosotros mismos. Es un fruto de la presencia y del poder del Espíritu Santo operando en nosotros. Cuando nos rendimos a Él, permitimos que su pasión se convierta en nuestra pasión. Nuestras vidas comienzan a reflejar el amor y la compasión de Cristo por otros, y encontramos alegría en ser usados por Dios para alcanzar a los perdidos. Ese es el verdadero poder del evangelismo, no solo conocer la mensaje del Evangelio, sino ser transformado por ella y luego transbordar esa transformación a los demás a través del poder del Espíritu Santo. El número 4 es la evidencia de hablar en lenguas. Quiero ser muy claro aquí, porque es aquí donde se concentra gran parte del debate. Algunos dirán que necesitas orar en lenguas para ser salvado, o necesitas orar en lenguas para probar que tienes la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Ahora, esto no es verdad. Debo decir esto: yo creo en el don de hablar en lenguas, creo firmemente en ello. De hecho, más que la mayoría de las personas que escucharás hablar sobre esto, y hablo sobre ello con más frecuencia que la mayoría. El don de hablar en lenguas, como se describe en Hechos capítulo 2, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés, es ciertamente una de las manifestaciones del Espíritu, pero no es el único signo de su presencia en nuestra vida. La Biblia habla de varios dones espirituales en 1 Corintios capítulo 12, incluyendo sabiduría, conocimiento, fe, curación, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, hablar en diferentes tipos de lenguas y la interpretación de esas lenguas. El versículo 11 resume diciendo: pero uno y el mismo Espíritu obra todas estas cosas, distribuyendo a cada uno individualmente como Él desea. Esto destaca que el Espíritu Santo distribuye dones diferentes a personas diferentes conforme a su voluntad. Por lo tanto,
que la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona no se valida solo por hablar en lenguas. La verdadera evidencia de su presencia es la transformación de vida, el fruto del Espíritu mencionado en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que incluye amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estas cualidades son un testimonio poderoso de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Además, Romanos capítulo 8, versículo 9, dice: Vosotros, sin embargo, no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de él. Esto significa que la verdadera marca de un cristiano no es un don específico, sino la presencia del Espíritu de Dios en su vida, llevándolo a vivir de acuerdo con los principios de Cristo. Entender esto es crucial para evitar divisiones y confusiones dentro del cuerpo de Cristo. La búsqueda debe ser por una relación más profunda con Dios y permitir que su Espíritu nos transforme y nos use conforme a su voluntad, sea a través de hablar en lenguas o de cualquier otro don que Él elija concedernos. Lo más importante es el amor, como Pablo destaca en 1 Corintios capítulo 13, que debe ser la mayor manifestación del Espíritu en nuestras vidas. El número 5 es un amor por Jesús. Romanos 5 dice: Y la esperanza no nos decepciona, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo pone el amor de Dios dentro de ti. No solo aprendes a amar a otros a medida que la presencia del Espíritu Santo se manifiesta en tu vida, sino que también desarrollas un amor apasionado por la persona de Jesús. Desarrollas amor por Jesús y, como dije antes, nadie ama a Jesús como el Espíritu Santo. Y si te entregas a Él, el Espíritu Santo quiere poner ese amor en tu corazón. Él quiere encender los fuegos del primer amor, quiere cultivar dentro de ti una pasión por el nombre de Jesús. Cuando tienes la presencia del Espíritu Santo, sabes esto porque estás obsesionado por Jesús. Cuando tienes la presencia del Espíritu Santo, sabes esto porque no puedes parar de hablar sobre Jesús. Quieres hablar con tus amigos sobre Jesús, quieres hablar con tu familia sobre Jesús. Quieres hablar con tus colegas sobre Jesús. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, es Jesús, 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 Jesús. Te conviertes en una persona de Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino para glorificar a Jesús. Él vino para testificar de Jesús, y entonces cuando recibes la presencia del Espíritu Santo de esta manera, esa misma pasión, ese mismo amor, es derramado sobre ti desde el fondo de tu espíritu y te conviertes en alguien obsesionado por Jesús. Es una santa obsesión que toma control de tu ser y te conviertes completamente en una persona de Jesús. Hablas de Jesús, piensas en Jesús, vives Jesús, respiras Jesús. Todo en ti desea conocer y compartir sobre Jesús. El número 6 es conocimiento de la verdad. 1 Juan 2:27 dice: Pero la unción que habéis recibido de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero como la misma unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, y como os ha enseñado, permaneced en Él. Cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti, cuando la presencia del Espíritu Santo ha tomado posesión de tu vida, la verdad rebosa de tu ser. La verdad es recibida en el íntimo. La verdad se convierte en tu porción. Comienzas a recibir revelación de Dios. Comienzas a comprender las cosas más profundas de las Escrituras. Comprendes la verdad de la presencia de Dios, la verdad de la santidad, la verdad de la palabra, la verdad de la cruz y de la sangre, y esas verdades se vuelven tuyas. Esos tesoros que Dios ha escondido solo para aquellos que lo aman, solo para aquellos en quienes puede confiar, solo para aquellos que llevan su espíritu, esos tesoros se vuelven tuyos.
El conocimiento de la verdad que viene a través del Espíritu Santo no es simplemente académico o teórico, es un conocimiento vivencial que transforma la vida. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida ilumina nuestro entendimiento, permitiéndonos captar las realidades espirituales de una manera que trasciende el mero conocimiento intelectual. Este conocimiento nos conecta de forma más íntima y personal con Dios, revelando no solo quién Él es, sino también quiénes somos en Cristo. Juan capítulo 16, versículo 13 dice: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os anunciará las cosas que han de venir». Este versículo subraya que la función del Espíritu Santo es guiarnos a la verdad completa, no solo proporcionándonos información, sino revelando el corazón y los propósitos de Dios para nosotros y para el mundo. A medida que permanecemos en Cristo y permitimos que su unción nos enseñe, nuestra relación con Dios se profundiza. La verdad que recibimos del Espíritu Santo nos libera de engaños, miedos y dudas, fortaleciendo nuestra fe y confianza en Dios. El conocimiento de la verdad es fundamental para una vida de santidad y obediencia, pues es la verdad la que nos libera, como dice Juan 8, versículo 32. La revelación dada por el Espíritu Santo no está reservada para un selecto grupo de expertos en religión. Está disponible para todos aquellos que buscan sinceramente a Dios con corazones abiertos y humildes. Este conocimiento espiritual nos capacita para discernir entre el bien y el mal, la verdad y la mentira, permitiéndonos vivir de una manera que honre a Dios. Además, el conocimiento de la verdad nos equipa para servir a otros eficazmente, haciéndonos capaces de compartir el Evangelio con claridad y de ofrecer consejo y aliento basados en la palabra de Dios. Nuestra vida se convierte en un testimonio del poder transformador del Evangelio, reflejando la luz de Cristo en un mundo que desesperadamente necesita de la verdad. En resumen, el conocimiento de la verdad que el Espíritu Santo revela es esencial para una vida cristiana auténtica y fructífera. No solo nos conecta más profundamente con Dios, sino que también nos capacita para vivir de una manera que refleje su verdad, amor y santidad al mundo. Este conocimiento de la verdad es un tesoro inestimable, disponible para todos los que buscan sinceramente a Dios y desean permanecer en su presencia. Finalmente, el número 7, y esto debería ser obvio, uno de los signos de que has recibido la presencia del Espíritu Santo o que has sido bautizado en el Espíritu Santo es que andas en santidad. Primera, Pedro 1 dice: «Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obediencia y aspersión de la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas». El Espíritu te ha hecho santo. Bueno, a Él le gusta llamarse el Espíritu de Santidad. En otras palabras, cuando fuiste bautizado en el Espíritu Santo, el pecado comienza a perder su atractivo. El pecado comienza a parecer repugnante, oscuro. Comienzas a odiar lo que Dios odia, incluso lo que el Espíritu Santo odia, que es lo que antes hacías. Esta es una marca de estar lleno del Espíritu. Andas en santidad, resistes al pecado y a la tentación. No colocas cosas malas delante de tus ojos, no hablas cosas malas, ni siquiera quieres oír cosas malas. Vives santificado, vives separado, vives en la protección de la presencia de Dios. Y esto es un signo, un verdadero signo de que tienes el Espíritu Santo. La santidad es, sin duda, uno de los frutos más distintos de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Es el resultado natural de una vida rendida al Señor, donde el Espíritu Santo opera de dentro hacia afuera, transformando pensamientos, actitudes y acciones. La santidad no es solo un concepto teológico, es una realidad práctica que se manifiesta en el día a día de quien verdaderamente vive bajo la influencia del Espíritu de Dios. En Gálatas,
capítulo 5, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo lista el fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, temperancia. Contra tales cosas no hay ley. La santidad se teje a través de estas cualidades, pues cuando vivimos por ellas, naturalmente nos alejamos del pecado y nos acercamos a la naturaleza de Dios. Vivir en santidad, conforme al número 7 indica, no es una imposición externa, sino una transformación interna que nos lleva a desear lo que es puro y rechazar lo que es impuro. Es un signo claro de la presencia del Espíritu Santo operando en nosotros, guiándonos hacia una vida que refleja el carácter de Cristo. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, somos movidos por un deseo profundo de vivir de manera que agrade a Dios, no por obligación, sino por amor a Él y a lo que Él representa. La santidad es también un testimonio poderoso para el mundo alrededor. Al vivir una vida santa, los creyentes demuestran la diferencia que Cristo hace en una vida, atrayendo a otros hacia Él, no solo con palabras, sino con el ejemplo de vida. Santidad, por lo tanto, no es sobre aislamiento, sino sobre ser luz en medio de las tinieblas, sal en la tierra, haciendo la diferencia de forma auténtica y amorosa. Importante resaltar que la jornada hacia la santidad es continua y requiere dependencia constante del Espíritu Santo. No se trata de alcanzar la perfección por nuestros propios esfuerzos, sino de permitir que el Espíritu Santo nos molde y nos refine cada día. Como Pablo escribe en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Así que, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En resumen, la santidad es una clara evidencia de la presencia y del bautismo del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Es una caminata de transformación que nos lleva a odiar el pecado y amar a Dios y su voluntad. Vivir en santidad es vivir bajo la influencia directa del Espíritu de Santidad, permitiendo que Él nos guíe en cada aspecto de nuestra vida, haciéndonos cada día más parecidos a Cristo. Entonces, para recapitular, número 1, confianza en la salvación. 2, carácter piadoso. 3, pasión y poder para el evangelismo. 4, la evidencia de hablar en lenguas. 5, un amor por Jesús. 6, conocimiento de la verdad. Y 7, santidad. Permíteme preguntar, ¿llevas alguno de estos marcadores en tu vida? Tal vez estés falto en alguno. Tal vez estés trabajando en algo. Puedes estar desarrollando algunos, y eso está bien. Mientras haya progreso, el Espíritu Santo está trabajando. Así que si tienes estos signos en tu vida, no necesitas preocuparte. Deja de dudar, deja de preocuparte. Si no tienes ninguno de estos signos en tu vida y crees que es hora de que te encuentres con Jesús y crees que es hora de que te llenes verdaderamente con ese Espíritu Santo, porque quien encuentra a Jesús recibe su Espíritu. Es tan simple como eso en la salvación. Recibes el Espíritu Santo.